Investigate TV Plus en español. No me mantuve sobria por mí. Lo hice por mis hijos. La dolorosa historia de una madre sobre un test de sobriedad y la amenaza que representa para su familia. Los padres no se rinden con sus hijos ni dejan de luchar, especialmente si tienen razón. Soy Luis Carlos Mendoza. Los laboratorios que realizan las pruebas están bajo la lupa, mientras nuestra investigación revela presuntos casos de falsos positivos en todo el país. Además, reconstruyendo esperanza en una comunidad costera. Más grande y mejor. La gente no tiene miedo y puedes ver construcción por donde mires. Viajamos a la última isla barrera habitada de Luisiana para ver cómo los residentes tratan de construir un futuro más fuerte mientras enfrentan el clima severo. Luego, celebrando nuestras diferencias mientras creamos comunidad. Voy a tomar las fotos y los personajes con los que me identifico y voy a intentar dibujarlos. Cómo un artista mezcla pintura y cultura para inspirar más diversidad. Historias en profundidad que informan e inspiran. Está viendo Investigate TV Plus en español. Cuando un padre en el sistema de protección infantil falla una prueba de drogas, sus hijos a menudo son enviados a custodia estatal. Pero hemos descubierto que 2 empresas contratadas para realizar los test están bajo escrutinio después de que surgieran dudas sobre los resultados. La reportera de investigación Ciara Cummins explica cómo los falsos positivos pueden impedir que los niños regresen a casa y cómo una prueba más nueva y especializada podría disipar las preocupaciones sobre los resultados. Creo que lo tengo separado. 330 grados. Quería algo que fuera más que una imagen. La máquina de prensa de calor en la mesa de la cocina de Brittany Tucker al principio estaba ahí por razones personales. Luego llegaron también las profesionales. Tengo un pedido grande de camisetas para una empresa. Personas que quieren conmemorar a un ser querido, y el duelo es algo que Brittany conoce muy bien. Después de que murió mi hermano, no lo manejé bien y recurrí a las drogas. La adicción de Brittany Tucker provocó una intervención en 2016 por parte de la División de Servicios para Familias y Niños de Georgia, o DFSS. En 2 años, el Estado había retirado a todos sus hijos de su hogar, incluida una hija recién nacida. Como en muchos estados, cuando las drogas son la base de un caso de protección infantil, en Georgia un juez puede requerir que el padre se someta a pruebas de drogas mediante folículo piloso. Las pruebas de drogas ordenadas por la corte son comunes en este tipo de casos, y los contratos con los estados pueden ser enormes. Por ejemplo, en Idaho, los registros muestran que el estado tiene contratos con 6 empresas de pruebas de drogas por más de $1 millón cada año. Para Brittany, a partir de 2016, trabajadores contratados por DFSS llegaron a recoger muestras para enviar a los laboratorios de pruebas de drogas. No me mantuve sobria por mí. Lo hice por mis hijos. Ella dice que estaba sobria y sin recaídas desde 2019. Solo había un problema. Según los resultados de los laboratorios subcontratados por el Estado, varias veces mientras Brittany asegura estar sobria, dio positivo en metanfetaminas. No sé si hay palabras que puedan describir eso. Nuestra investigación descubrió que los laboratorios que usa el Estado tienen un historial de acusaciones de falsos positivos. La abogada Daris Good representa a Brittany y le aconsejó a la madre que también hiciera pruebas en laboratorios independientes. Los resultados de DFSS dan positivo y los de laboratorios independientes negativo. Su abogada argumentó en el Tribunal de Menores que las 2 empresas pueden y de hecho producen falsos positivos. Los casos en los que nuestros clientes se mantienen sobrios son realmente... es muy triste que estén perdiendo a sus hijos por falsos positivos. Brittany afirma que no solo le robaron el tiempo con sus hijos, sino también su sobriedad. Oh, Dios mío. Intentas poner buena cara por ellos. Encontramos varias demandas civiles pendientes contra las mismas 2 empresas de laboratorios usadas en Georgia, alegando patrones similares de falsos positivos. En documentos judiciales, las empresas niegan las acusaciones. En Michigan, la Agencia de Protección Infantil rescindió su contrato con Aberhell debido a los reclamos. En Utah, el Estado canceló el contrato con esa empresa como proveedor debido a preguntas sobre su confiabilidad. En Texas, se revocó la licencia de Expertox tras acusaciones de resultados inexactos y conducta inapropiada. Aberhell no aceptó ser entrevistada, pero dice que nunca ha sido informada de una preocupación creíble. Expertox ahora responde. Me contrataron como director de laboratorio para abordar preocupaciones sobre el funcionamiento del laboratorio.
Él es el doctor James Borland, el director del laboratorio Expertox contratado en 2022. Dice que ha implementado un enfoque de 2 pasos para la prueba y la confirmación. Afirma que no existe un patrón actual de resultados defectuosos, pero Borland admite saber de al menos un caso reciente en Georgia de una prueba de cabello falso positiva. Encontró que las explicaciones como la contaminación ambiental o el uso de medicamentos de venta libre eran plausibles. Estoy de acuerdo en que no puedo descartar la contaminación externa. Resulta que la empresa no realizó una prueba especializada en ese caso. Históricamente tampoco la han realizado en otros casos. La prueba se llama DL-isomer y aunque no es requerida por el Estado, podría ayudar a descartar preocupaciones sobre falsos positivos, porque el método puede determinar formas legales de metanfetamina como un spray nasal o un inhalador. O sea, estos son hijos de personas que están siendo alejados. Está diciendo que la prueba no se estaba utilizando inicialmente en los laboratorios de Georgia, pero ahora está dispuesto a asegurarse de que esa prueba esté disponible en los laboratorios de Georgia. Esto no tenía nada que ver con... Es decir, si hicimos la prueba y no hicimos una prueba de isómero, entonces estoy dispuesto a enviarla para que se haga una prueba de isómero. Borland explica que no siempre tenían acceso a la prueba especializada, pero dice que ahora hará de ella una prioridad en todo Georgia. Es muy difícil encontrar un laboratorio que pueda hacerla de manera efectiva. Pero quiero decir, hay vidas literalmente en juego, así que es... Sí, podemos hacerlo. Y lo haré mi prioridad. Una acción que Brittany Tucker desea hubiera llegado antes. De regreso en su cocina, usó la prensa de calor para crear este regalo de agradecimiento Estas son bolsas que hice. para su abogada. Sin ella, nada de esto sería posible. El caso de DFCS fue oficialmente cerrado y sus hijos están finalmente en casa. Los padres no se rinden con sus hijos ni dejan de luchar, especialmente si tienen razón. Mencionamos en esta historia que a Brittany también le fue retirada una recién nacida. Esa hija finalmente fue adoptada por una nueva familia. Una decisión que Brittany tomó antes al sentirse derrotada por los resultados de sus pruebas. DFCS no comentó sobre este caso, pero dijo que cuando hay alegaciones de falsos positivos requieren declaraciones juradas de los laboratorios, los cuales incluyen detalles sobre la cadena de custodia, los métodos de prueba y la acreditación del laboratorio. También preguntamos por qué la agencia sigue realizando pruebas de folículo capilar. Puede leer su respuesta completa en investigatetv.com. A continuación, una opción prometedora para pacientes cuyo pronóstico antes era desalentador. Desafortunadamente solía ser una sentencia de muerte y ahora tenemos el valor de decir que podríamos curar al 50% de los pacientes. Examinamos en profundidad el tratamiento recientemente aprobado para una peligrosa forma de cáncer de piel. Pero primero, protegiendo a las comunidades costeras. Cómo una isla vulnerable en el Golfo está fortaleciendo sus defensas contra el próximo huracán. Puede ver Investigate TV Plus en español en cualquier momento en línea. Simplemente suscríbase a nuestro canal de YouTube. Encontrará historias y episodios completos. Exactamente 16 años después de que Katrina golpeara a Luisiana como un huracán de categoría 3, el estado enfrentó una amenaza más fuerte, el huracán Ida. El 29 de agosto del 2021, la tormenta de categoría 4 tocó tierra a solo 64 kilómetros al oeste, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Ida devastó la última isla barrera habitada del estado, Grand Isle, donde el punto más álgido de la tormenta, la marejada superó los 3 metros. Tenemos bastante marejada, una oleada de agua. Estoy ahora mismo estacionado con el departamento de bomberos de Grand Isle. Hay muchas inundaciones en el vecindario. Toda la autopista 1 está bajo el agua. Las calles laterales y traseras están bajo el agua. Algunos dicen que el huracán Ida causó tanto daño que la ciudad quedó irreconocible. Pero 3 años después, Grand Isle está resurgiendo tras completar algunas de las mejoras más grandes de su historia. El reportero Ron Mason explica cómo Luisiana no solo está reconstruyéndose, sino también fortaleciendo las defensas de la isla. En ciertos aspectos, 3 años después de Ida y 19 años después de Katrina, Grand Isle nunca se ha visto mejor. Más grande y mejor. La gente no tiene miedo y puedes ver construcción por todos lados en la autopista 1. Están volviendo, todos están de vuelta.
Pero si se mira más de cerca, algunos vestigios de la furia de Ida siguen siendo visibles en Grand Isle, donde casi el 90% de los campamentos quedaron dañados o destruidos. Pensábamos que no quedaría nada de nuestro hogar. Ida cortó la electricidad en la isla por casi 3 meses, pero la red eléctrica fue reconstruida más fuerte que nunca, a un costo de $80 millones. Las fuerzas del agua son incesantes en Grand Isle. Para contrarrestarlo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está finalizando una construcción de diques valorada en $120 millones, gran parte de ello a través de arena bombada desde los canales a ambos lados de la isla, coronando una base de dique tipo burrito, hecha de arcilla. Recuerda, tienes ese tubo allí que diseñamos y tiene arcilla encima, y ahora el gobierno dice que la arcilla era el camino correcto. Hay cerca de unos 500 campamentos en Grand Isle, y desde el huracán Ida, todos excepto unos 30 se han reconstruido. Algunos recibieron subvenciones o préstamos para construir aún más alto que antes. Es increíble. Construyeron 2 por allá que se vendieron por $3 millones porque querían propiedad frente al agua. Pero para muchos, incluido el jefe de policía Chris Hernández, ha sido una lucha. Reconstruyó su propia casa después de Ida a un costo personal de $37,000, ya que dejó de pagar seguro debido al alto costo y decidió autoasegurarse. Lo que estaba haciendo era tomar esos $3,700 que pagaba y ponerlos en el banco una y otra vez. Ese alto costo de reconstrucción ha alejado a muchas personas. La población estudiantil de K12 en la escuela de Grand Isle ha caído en picada. Antes de Aida, teníamos 187 estudiantes, antes de Aida. Y ahora tenemos 81 niños. FEMA aún tiene unas 8 casas rodantes en la isla para quienes no pueden reconstruir. Y el alcalde quiere que se queden. La renta es muy alta ahora, en verano. Perdimos los apartamentos, estamos tratando de resolverlo. Luego de pasar más de 6 décadas en Grand Isle, el alcalde Camardell sigue siendo apasionado sobre las pruebas, tribulaciones y triunfos en una isla que hasta ahora ha sido salvada. Estoy preocupado, reviso la playa cada mañana. Es un cielo luminoso. No necesitamos una tormenta. Pero gracias a una inversión federal sin precedentes, cree que la isla está en mejor condición que nunca para enfrentar las mareas crecientes y las tormentas del futuro. Mientras concluyen los trabajos en un dique tipo burrito dañado por el huracán Ida, el alcalde de Grand Isle ha fijado su mirada en la próxima fase de protección: barreras de rocas. Estas ayudan a sostener el sistema de diques y a construir playas que frecuentemente enfrentan clima severo. La meta es tener casi 40 nuevos segmentos este año. En cuanto a suministrar energía a Grand Isle, después del huracán Ida, la compañía de servicios públicos Entergy realizó mejoras significativas para mantener y restaurar la energía eléctrica más rápido durante el clima extremo. Hemos cambiado todos nuestros estándares de ingeniería y estamos considerando reconstruir con postes más grandes, postes más fuertes y estructuras que puedan resistir lo que ya sabemos que debemos esperar aquí en el sur de Luisiana. En septiembre del 2024, el huracán Francine puso a prueba las mejoras de la isla, tocando tierra como una tormenta de categoría 2. El alcalde de Grand Isle dijo que la mayoría de las propiedades mantuvieron la electricidad y el resto la recuperó en 2 días. A continuación, un artista regresa al lugar donde jugaba de niña para pintar retratos que inspiran inclusión. Pero primero, frente a lo que los médicos una vez consideraron una sentencia de muerte. Honestamente, ya se nos acababan las opciones. Un paciente recurre a una terapia revolucionaria. Exploramos esta opción de tratamiento que podría salvar las vidas de más personas que luchan contra el cáncer. Aunque no es tan común como otros cánceres de piel, a menudo se le conoce como la forma más grave. El melanoma se desarrolla cuando las células que dan a la piel su color bronceado o marrón comienzan a crecer sin control. Y los médicos dicen que es más probable que se propague a otras partes del cuerpo si no se detecta y trata a tiempo. Pero hay una nueva esperanza para los pacientes a quienes no les hayan funcionado las opciones de tratamiento anteriores. En febrero de 2024, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la primera terapia celular para tratar el melanoma, conocida como terapia de linfocitos infiltrantes de tumor o terapia TIL. La reportera Caroline Hecker explica cómo funciona el tratamiento y nos presenta a un hombre que participó en el ensayo clínico que contribuyó a su aprobación. Como padres con su nido vacío, Scott y Sharon Gedecke disfrutan una nueva etapa de sus vidas.
Así que hace 3 años, cuando Scott notó un bulto en el paladar, nunca se imaginó el camino que les esperaba a él y a su familia. Todo comenzó con una llamada de su otorrinolaringólogo. Entonces me dijo que tenía noticias preocupantes del patólogo. Me dijo que lo están describiendo como un melanoma y me dijo que en 35 años de trabajo nunca vio algo así. Eso es porque a Scott le diagnosticaron melanoma mucoso. Mientras que muchos cánceres de piel se originan por exposición prolongada al sol, la forma de melanoma de Scott se forma en membranas mucosas. La cirugía para extirpar el tumor en su boca tuvo lugar en marzo de 2021. La radiación y la inmunoterapia comenzaron 2 meses después, en mayo. Después de 1 año de tratamientos de inmunoterapia y sin señales de enfermedad metastásica, acudió a su última infusión en abril de 2022. Él y Sharon salieron a cenar después para celebrar, pero esa celebración fue breve. Manejando a casa, nuestra enfermera Emily llama y dice, tengo que decirte esto. La tomografía más reciente, la de hace unos días, identificó un tumor pequeño, pero aún así preocupante que se espera sea metastásico del tumor original. Esta vez el tumor estaba en su ganglio linfático. La noticia del desarrollo devastador llegó rápidamente al Dr. George Anastas, un médico de la Universidad de Washington en el Centro Oncológico Seidman, encargado del cuidado de Gedeke. Había estudiado la enfermedad por años y había sido testigo directo de los avances médicos. Desafortunadamente solía ser una sentencia de muerte. Casi no curábamos a nadie en el pasado. Y ahora tenemos el valor de decir que incluso si alguien tiene metástasis, podríamos curar al 50% de los pacientes. Estaba decidido a asegurarse de que Scott formara parte de ese grupo. Tras una tercera ronda de inmunoterapia, el tumor en su ganglio linfático no progresó. Pero Scott tenía un nuevo problema. El cáncer se había extendido a su pulmón. Fue entonces cuando el doctor Anastas le dijo a Scott que era candidato para un nuevo ensayo clínico en el Centro Oncológico Seidman. Para Scott fue un sí inmediato. Ya íbamos en una dirección, pero bueno, honestamente se acababan las opciones. El ensayo clínico probaba una nueva forma de terapia celular. Así funciona. Los linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco, existen dentro del tumor, pero son superados y abrumados. Entonces, los médicos extraen una muestra del tumor. Los linfocitos T de esa muestra se multiplican por miles de millones en un laboratorio antes de ser reintroducidos en el paciente y teóricamente son más eficaces para eliminar células tumorales en todo el cuerpo. Este tratamiento ofrece un 30% de probabilidad de que aquellos que fallaron en tratamientos previos logren una respuesta. Y Scott Entró y, bueno, tenía una gran sonrisa en el rostro. fue uno de ellos. Y me dijo, respondiste. El tratamiento disminuyó el número de nódulos de cáncer en su pulmón y los que quedaron disminuyeron de tamaño. Me atrevo a decir esto, pero pasamos de no saber si llegaría a la graduación del próximo año a que hoy en día la verdad es que a veces se me olvida que llevamos 3 años lidiando con esto. Para eliminar toda duda, decidió extirpar el lóbulo afectado de su pulmón. Continúa con escaneos regulares, pero casi 2 años después vive libre de cáncer. Para Scott y su familia, el riesgo valió cada parte de la recompensa. Por ese único momento, cuando el doctor George entró, valió la pena. La terapia TIL está aprobada solo para tratar melanoma, pero el médico con quien hablamos la considera una posible victoria en el campo de la oncología, porque los primeros resultados de los datos del ensayo clínico muestran que este tipo de terapia en tumores sólidos podría traducirse a otros tipos de cáncer. A continuación, un rasgo familiar preciado. Siempre que nace un bebé, siempre decimos, ¿tendrá la nariz de los Green? Cómo un artista está motivando a otros a celebrar su individualidad. Nuestra cobertura en profundidad continúa. Puede conectarse con Investigate TV Plus en español en nuestras redes sociales. Un artista está utilizando lo que ella llama sus rasgos únicos para inspirar inclusión y fomentar la creatividad. La reportera Shelby Roberts nos presenta a la primera artista en residencia de North Charleston. Cuando pinto, puedo estar haciéndolo por horas, pero no se siente así para mí. Shane Green ha tenido la capacidad de crear desde que tiene memoria. Desde que era pequeña, dibujaba caricaturas de la televisión o personajes de las cajas de cereal
o muñecas Bratz que me regalaban en Navidad. Siempre me ha encantado dibujar. Nativa de North Charleston, ahora pinta justo enfrente de Circle Park, donde jugaba de niña. Es la primera artista en residencia de la ciudad. Siento que puedo representar a mi comunidad y a las personas negras de una manera que otros puedan ver, y eso me emociona. Aunque su voz es suave, Shane la amplifica a través de su estilo muy distintivo de arte. Lo llamo Big Nose Bodies porque todos los personajes que hago en mis pinturas tienen narices grandes y ese es un rasgo con el que se identifica mi familia. Siempre que nace un bebé, decimos, ¿tendrá la nariz de los Green? Es una pequeña conexión personal que Shane espera tenga un impacto aún mayor en la representación diversa en el arte. Incluso en algunas de mis clases de arte cuando era más joven, no dibujábamos personas que se parecieran a nosotros. Y eso fue algo que me pareció muy interesante y pensé, bueno, voy a tomar las fotos y los personajes con los que me identifico y voy a intentar dibujarlos. Esta de aquí es la primera Big Nose Body que hice. ¿De verdad? Sí. Como parte del programa piloto de artista en residencia de North Charleston, basado en aplicaciones, cada 3 meses se selecciona a un artista de Carolina del Sur para crear obras en este estudio de Park Circle y también para compartir sus piezas y su proceso con la comunidad. Solo quiero que cualquiera que se haya sentido como yo, como si no se viera representado, pueda ver mi arte y verse reflejado en él. ¡Qué artista tan joven y talentosa! Su arte es único. No hay nada igual, al menos que yo haya visto. Y eso es todo por hoy en Investigate TV Plus en español. Soy Luis Carlos Mendoza. Gracias por acompañarnos. En el próximo Investigate TV Plus en español, protegiendo a los peatones de conductores peligrosos. No te prestan atención, casi me atropellan muchas veces. Hacemos un análisis en profundidad de cómo su código postal podría determinar su riesgo de ser atropellado y las soluciones que podrían salvar vidas.